Ahora vamos a ver lo que son los demonstrative pronouns, los pronombres demostrativos. Los demonstrative pronouns son palabras que nos van a ayudar para poder expresar tanto cantidad como proximidad de lo que estemos hablando, para poder señalar cosas. En este caso tenemos 4 palabras. Vamos a ver una a una. La primera sería this. En este ejemplo que les dejé dice, this cat is small, que significa este gato es pequeño. La palabra this corresponde a este y la utilizamos para hablar de algo que está próximo y es singular. En este caso estamos hablando de un solo gato que está próximo a la persona que está hablando. Por eso se dice this cat is small. Este gato es pequeño. En cambio, por ejemplo, podríamos utilizar this, que es una palabra un poco más larga. Esta se pronuncia this y esta this. Y en esta frase dice, these cats are small, que significa estos gatos son pequeños. En este caso estamos hablando de más de un gato, pero que también están próximos. These cats are small. Estos gatos son pequeños. Ahora, también podríamos utilizar that. Por ejemplo, that cat is small. En este caso, that significa ese. Ese gato es pequeño. Estamos hablando de un solo gato, pero que ya no está tan próximo, está más lejano. Y la última opción es those. Por ejemplo, those cats are small. Esos gatos son pequeños. Estamos hablando de más de un gato y que están más lejanos. Por lo tanto, podríamos dividir estas palabras de dos formas, en cuanto a cantidad y en cuanto a ubicación. Veamos cómo se divide en cuanto a cantidad. Aquí les dejé dos frases incompletas. En la primera podemos ver que hay una imagen de un solo libro y la frase dice, is my book, es mi libro. Aquí podríamos utilizar this o that para poder completar esta frase. Si el libro estuviera próximo, podríamos decir, this is my book, este es mi libro. En cambio, si estuviera más lejos, podríamos decir, that is my book, ese es mi libro. Aquí lo que quiero que observen también es que en la frase utilizamos is. Esta palabra nos indica que estamos hablando de uno solo, en el caso de que no tuviéramos, por ejemplo, la imagen. Si observamos aquí, podemos ver más de un libro y la frase tiene are y books. Al final termina con una S, que nos señala que está hablando de más de uno. Are my books, son mis libros. Y aquí podríamos utilizar these o those. Esos o estos. Y por último tendríamos la diferencia de la ubicación. Aquí podemos ver dos imágenes donde hay un hombre y un árbol. En esta primera imagen el hombre está cerca del árbol y él podría decir que este árbol está aquí, por ejemplo. Eso se diría, this tree is here. Este árbol está aquí. This correspondería a este y here significa aquí. Esa palabra nos habla de la proximidad, que está cerca. Y si fuera, por ejemplo, más de un árbol, podríamos utilizar this, la segunda palabra, está más larga. Y podríamos decir, these trees are here. Estos árboles están aquí. En cambio, si la ubicación es más lejana, podríamos utilizar esta palabra que significa allá, que es there.
Y podríamos utilizar estas dos palabras demostrativas, that o those. That, si es que estamos hablando de un solo árbol, o those, si es que estamos hablando de más de un árbol. Veamos algunos ejemplos para poder integrar todo esto. La primera frase dice, María, these are my parents. Esto significa, María, estos son mis padres. These corresponde a estos, cuando está hablando de los padres. En la segunda frase dice, this is my house. Esta es mi casa. This corresponde a esta, cuando se está hablando de la casa. Aquí observemos también que estamos utilizando el is, por lo tanto nos habla que es singular y por eso utilizamos este demostrativo. Y en este caso utilizamos are, por eso estamos utilizando este demostrativo. Aquí son dos personas, son los padres, y aquí estamos hablando de una casa. En esta frase integré más palabras de las que vimos. La frase dice, those cats are climbing that tree there. Esos gatos están trepando ese árbol de allá. Aquí estamos utilizando those, que está hablando de those cats, esos gatos, lo que podemos entender que es más de un gato y que están lejanos. That tree, ese árbol, entendemos que es un solo árbol y que también está lejano, y además está esta palabra there, que nos habla también de la lejanía, de que esto no está pasando cerca, sino que está pasando más lejos. Por lo tanto, la frase dice, those cats are climbing that tree there. Esos gatos están trepando ese árbol allá. Entonces, en esta clase pudimos ver cuáles eran las palabras, los pronombres demostrativos y cómo poder utilizarlos dependiendo de la cantidad de lo que estemos hablando y la ubicación, la proximidad.